tenemos vía Skype desde Costa Rica al señor Pierre Rosilonghi, quien es especialista técnico en cooperación y gestión migratoria de las Américas de la Organización Internacional para las Migraciones. Señor Pierre Longhi, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes, gracias por invitarnos. Es un placer recibirle. Voy a traer a colación la frase con la que concluyó nuestra compañera Natalia González esa información que veíamos anteriormente. Es una ironía que muchas sociedades estén renuentes a recibir migraciones, sobre todo esos países donde se concentra el mayor número de inmigrantes, cuando son sociedades, según los mismos estudios, que están envejeciendo y necesitan reacondicionar para obtener un dinamismo, pero se cierran prácticamente sus ciudadanos y las políticas a recibir a personas de otras culturas. ¿Esto es normal? ¿Esto se puede revertir, señor Pierre? Bueno, básicamente ya se sabe que la migración, particularmente la migración irregular, es un tema controvertido, ¿verdad? En todo el mundo. Casi siempre el debate gira en torno a las percepciones más negativas y de las repercusiones socioeconómicas de la migración en el empleo, sobre todo, y en las diferencias culturales, como usted bien lo reporta. Sí, creo que hemos tenido un mal manejo de la gestión migratoria en los países de destino en los últimos 20, 25 o tal vez 30 años, en lo cual la población que recibe, la población nacional de estos países de destino, básicamente no ha aprendido a integrarse con la población migrante y se ha hecho una política más de cierre a la migración para, digamos, en muchos casos obtener votos de una población que ya veía la migración como un factor negativo. Entonces, ahora, ya casi 30 años después, todo esto es el largo movimiento migratorio que ha ido creciendo, estamos en una situación donde necesitamos trabajar con los países que mandan y los países que reciben para encontrar puntos de acuerdo, no solo entre los gobiernos, pero también entre las poblaciones que potencialmente reciben esta gente. Entonces, allá creo que está parte del problema. Lo otro es que evidentemente fallando en muchos casos canales de migración regular o de lo que llamamos canales de migración económica, evidentemente la migración irregular sigue y eso obviamente no ayuda a la población, digamos, en los países de destino a aceptar el fenómeno migratorio como un fenómeno regular, como un fenómeno basado en leyes y un fenómeno que efectivamente puede ayudar la población de los países de destino en su totalidad. Inclusive, señor Pierre Longhi, hasta como un fenómeno de derecho, porque, por ejemplo, el aspecto de refugio le permite a algunos ciudadanos circular y exigir su derecho a obtener precisamente el amparo de un país si se sienten amenazados en su nación de origen. Quería preguntarle si el migrante, por ejemplo el africano, está consciente de los peligros que enfrenta al momento de trasladarse desde las costas norte del continente llamado Negro hacia, por ejemplo, la isla de Lampedusa en Italia, que es una de las zonas de mayor flujo migratorio ilegal y donde han muerto una cantidad de africanos porque no logran cumplir con su objetivo. ¿Está realmente el migrante africano, el migrante centroamericano, el migrante latinoamericano consciente de lo que se enfrenta y es tanta la desesperación de llegar a otro destino que lo afronta? Bueno, nosotros creemos que la migración es un factor inevitable porque hay mucha demanda también de trabajo a nivel irregular en los países de destino. Entonces, la demanda sigue, sube y mientras que tal vez de un lado de la población, digamos, electoral de los países de destino, tal vez aparece que la migración no es un factor conveniente, por el lado económico, por el lado de los empleadores, obviamente lo es. Pero por cuanto usted me pregunta si la gente, si los migrantes mismos son conscientes de los peligros, bueno, es una buena pregunta. Yo pienso que son conscientes de los peligros del viaje a veces, pero también son muy conscientes de los peligros y de la falta de oportunidad en sus países de origen.
de la violencia, etcétera, de todo lo que es alrededor de la vida de ellos en sus países de origen. Entonces, a veces el riesgo vale la pena, pero el problema es que ellos no saben exactamente cuáles son las opciones diferentes, las opciones regulares que pueden existir. Entonces lo que pasa es se ponen en la mano de estos traficantes que obviamente abusan de ellos, Bien. abusan y siguen extorsionándolos y después finalmente no le dan el servicio por lo cual se había patuido, incluso que, como usted dice, justamente en el alrededor del Mediterráneo los ponen al agua, Sí. en muchos casos a morir. Este año solamente en el Mediterráneo murieron más de 3.000 personas, Además, imaginamos. por ejemplo, la Marina italiana está bordeando las costas de la isla de Sicilia, constantemente de Lampedusa, para evitar que las embarcaciones africanas lleguen con migrantes hacia esa zona, que es una de las de mayor tránsito migratorio a nivel mundial, según estadísticas. Una última inquietud, señor Rossi Longhi, tiene que ver con Estados Unidos, que es uno de los países de destino, principalmente de centroamericanos, de latinos y también de mexicanos, obviamente como parte de un entorno macro. Le quiero preguntar, de todas las naciones de destino, ¿cree usted que Estados Unidos sea la que está flexibilizando en este momento más la migración tras el decreto, por ejemplo, del presidente Obama, y que tenga la necesidad de ese país de cambiar las líneas migratorias porque se pone en efectividad lo que usted menciona? Necesitan mano de obra latina para poder continuar con el dinamismo de la economía. Bueno, hemos visto algunos estados en particular, como Alabama, Georgia, que intentaron de parar el flujo migratorio y de quitar la opción de trabajo a los migrantes irregulares. Eso básicamente paró la economía de esos estados por los días que estas leyes entraron en vigencia. Entonces, eh, obviamente la realidad es que Estados Unidos, el país que tiene el más alto número de migrantes del mundo, 55 millones, necesita la mano de obra migrante para seguir trabajando, para seguir produciendo en su economía. Ahora, eventualmente esperamos que estos nuevos decretos del presidente Obama puedan ayudar. Al mismo tiempo tenemos que tener conciencia del hecho que tal vez podría también, y ha sucedido de hecho, que más gente se ponga en esta ruta migratoria de peligro, pasando por el corredor centroamericano, llegando a México, donde evidentemente la extorsión, la muerte de los migrantes ha aumentado en los últimos años, mucho más de lo que se esperaba ver. De hecho, este año allá a la frontera murieron casi más de 300 personas. Entonces, repito, yo creo que el punto fundamental es buscar el interés común entre países que mandan y reciben Claro. y crear canales de oportunidad, canales verdes, para que la migración económica pueda tener un paso ágil, fluido, circular, en lo cual la gente puede ir a trabajar, puede regresar a su hogar, que la migración no se convierta en algo de necesariamente permanente, pero que hayan canales que permiten a la gente de moverse regularmente, Y que legalmente le y ofrezcan seguridad evitando todo también lo al que es la migrante. migración irregular. Ajá, y que le ofrezcan seguridad, señor Rossi Longhi, al migrante, desde que sale hasta que llegue, y sobre todo una buena receptividad en el caso que lo haga desde la perspectiva legal, y también para aquellos que no cumplen con esas leyes, entonces tengan un amparo por parte del país. Así lo dicen algunos Obvio. expertos. Gracias, señor Pierre Rossi Longhi, por acompañarnos a esta hora desde Costa Rica. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes.